Estimada profesora, la saludo muy cordialmente. Nuestro grupo es conformado por Elizabeth González, Marjorie Valencia y que les habla Bastián Canales. En el marco de la asignatura Alfabetización Informacional y Educación de Usuario, como grupo hemos diseñado un instrumento para evaluar un recurso web mediante la creación de una ficha considerando los criterios y dimensiones estudiados en la unidad. La necesidad de información a resolver consiste en proporcionar información a la dueña de casa, con estudios medios, quien quiere hacer un huerto urbano en el pequeño jardín de su casa. Ella vive en la ciudad de Antofagasta y necesita saber sobre técnicas de cultivo apropiado. La selección de este sitio web será basado en la necesidad de información, la que orientará en cuanto a su pertinencia. El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar un sitio web seleccionado en base al tipo de necesidad de información del usuario. En este caso, brindar las herramientas para que la dueña de casa pueda hacer un huerto urbano en su jardín con técnicas de cultivo sencillas proporcionadas por un sitio web. La ficha confeccionada por el grupo medirá la pertinencia de aquella información. Para el primer paso de este trabajo, necesitamos construir una tabla en una hoja o planilla de cálculo que incluya una ficha para identificar un recurso que vamos a evaluar, un recurso web, y donde podamos desarrollar los criterios correspondientes con los que luego evaluaremos este sitio web. Nos sugieren utilizar tres ámbitos diferenciados, que sería la autoría, los contenidos, que sería la parte interna del artículo, y los aspectos técnicos, que serían el lado externo del sitio. Cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos que tener en cuenta que debemos respetar todo lo que gira en torno a la propiedad intelectual, a los derechos de autor. Entonces tenemos que enmarcarnos dentro de lo que es la ley 17.336. Dentro de esta tabla, nosotros también pusimos, bueno, cosas referentes a este tema, porque nosotros al realizar una investigación debemos tratar de mantenernos dentro de la ley, por lo mismo reconocer la autoría de todas las investigaciones o todos los trabajos en los que nos basemos, y a su vez nosotros, para estar seguros de que la información que recopilamos es confiable, tenemos que asegurarnos de que los sitios que estamos utilizando también hacen lo mismo, también respetan la propiedad intelectual de las otras personas en las que han basado su trabajo o de los recursos que han incorporado a sus artículos. En la primera parte de la tabla hablamos de la autoría. Entonces el primer criterio es la información sobre los autores. ¿Quién es esta persona? ¿Qué cargo posee? Eh, ¿Qué experiencia tal vez? En- Después tenemos lo que es editor o patrocinador. Muchas veces la institución termina siendo el mismo autor, pero en otros casos la institución vendría siendo quien también aporta credibilidad a la información que publica un autor. Por ejemplo, una universidad. El contacto es por si nosotros necesitamos contactar al autor, si queremos profundizar en el tema o tenemos alguna duda, si tenemos un modo de contactar al autor. Ahora, entrando a lo que es audiencia y contenido, queremos ver a quién va dirigida la publicación. ¿Cuál es el tipo de público para el cual está pensado el recurso? ¿Es para público general o necesitamos cierta especialización
para poder comprenderla. El tipo de acceso. ¿Esta información es de acceso público o restringido? ¿Necesitamos tener una cuenta de usuario para acceder al contenido? ¿Necesitamos ser miembro de una corporación o institución? ¿O cualquier persona puede acceder a ella? El propósito de la publicación puede ser que sea informativo, educativo, de propaganda, disuasivo, persuasivo, estético, de esparcimiento, científico, etc. El propósito de la publicación va a determinar si nos sirve o no para nuestros fines. La profundidad del tema. ¿Con qué tanta profundidad se trata el tema? Por ejemplo, no es la misma profundidad en un blog o en una investigación científica de un tema. La originalidad de la información. ¿Es una obra original basada simplemente en las ideas de su autor o está basada en otras obras, en las ideas de otras personas, en el trabajo de otras personas? O, o incluso es una crítica o una recomendación directamente de otra obra. Referencia y fuentes bibliográficas. Esto tiene que ver con lo que hablaba antes. Es confirmar que se tienen en cuenta los aspectos legales a la hora de generar conocimiento en base al trabajo de otros autores. Si se reconoce la autoría y las fuentes de donde se obtuvo la información en la que uno basó el trabajo. Referenciación de imágenes. Esto también guarda relación con lo anterior y tenemos que ver si las imágenes, cuadros, de repente que se incluyen en un trabajo, si se reconoce de dónde se obtuvieron, si no han sido creados por nosotros. Continuando con la tabla tenemos los aspectos técnicos que son el medio, que en este caso es un portal de prensa, el formato es mixto, en el portal encontramos textos, imágenes y videos, políticas de privacidad no aparecen dentro de la página, fecha de publicación fue el 9 de enero del 2020, actualizaciones no muestra actualizaciones del artículo después, en este caso de la publicación, y funcionamiento de los enlaces se encuentran todos activos. A modo de conclusión, en este caso podemos resaltar la importancia de aplicar estos criterios para desarrollar nuestra ficha. Nos llegó, si bien no fue la solicitud exacta que se requería en este caso por la dueña de casa, ya que no encontramos ningún sitio web asociado directamente a algún tipo de cultivo en el norte del país, específicamente en Antofagasta. Sí, dentro de todos los enlaces que buscamos y todas las páginas que revisamos, era lo que más se asemejaba y lo que más cubría las necesidades de información que necesitaba la persona. Dentro de esta misma información encontramos enlaces que la generan y le ayudan, como por ejemplo los cultivos de hidropónicos, que es lo que más ayuda para ese tipo de clima que tienen en Antofagasta y es lo que más se asemeja para poder ayudar en este caso a la información. El instrumento que es para evaluar el recurso web, nuestra ficha, nos permitió vislumbrar gran parte de los tópicos mencionados, la estructura, el contenido, la autoría, si tiene aspectos externos, internos, referentes. La necesidad de información de la dueña de casa pudo ser resuelta a nivel general, pero requiere anexos que especifican y complementan más la información. El trabajo en sí nos permitió desarrollar un instrumento que permitía evaluar la credibilidad de nuestro sitio web para utilizar toda la información que uno encuentra en web, en línea. No todo es fiable, entonces esta ficha nos permite, en este caso, que la información que queramos entregar tenga un respaldo y garantice la veracidad. Muchas gracias.